Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Díaz Rocha y hoy me tocaron exponer dos temas. La primera va a ser con identidades trigonométricas y el método por partes. Lo voy a explicar todo claro sin poner mucho texto complicado. Empecemos con las identidades trigonométricas. ¿Para qué las usamos? Pues cuando tenemos funciones con senos o cosenos elevados al cuadrado o multiplicamos entre sí, esas se hacen muy difíciles de integrar directamente, así que con estas identidades las vamos a simplificar demasiado. Las que usamos son tres. La primera es que seno al cuadrado de algo es igual a 1 menos coseno de 2 veces algo, todo dividido entre 2 obviamente. La segunda es que coseno al cuadrado de algo es igual a 1 más coseno de 2 veces ese algo, también dividido entre 2. Y la tercera, si tenemos seno de algo por coseno de otra cosa, se puede convertir en la suma de dos cosenos, dividido obviamente entre 2. Por ejemplo, si tengo que resolver una integral doble sobre un círculo de radio 2 y la función es seno al cuadrado de r por r, bueno, primero voy a aplicar la identidad de seno al cuadrado. Así la función se convierte en una mitad por 1 menos coseno de 2r cuadrado por r. Después solo tengo que resolver dos integrales más sencillas, una con r y otra con r por coseno de 2r cuadrado. Primero integro respecto a r, después respecto a θ y ya quedó. Ahora vamos a pasar al método por partes. Este lo usamos cuando la función es un producto de cosas muy diferentes, como una variable por una exponencial o una variable por un seno. La fórmula básica es la integral de u por db, es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Qué significa esto? Pues que elegimos una parte de la función u que vamos a derivar y otra para db que vamos a integrar. Por ejemplo, si tengo que hacer una integral doble, donde la función es y por e, si y por e elevado a x y los límites son de 0 a 1 en x y de 0 a 2 en y, primero integro respecto a y menos e elevado a x. Se queda quieto porque no depende de y, así que saco ese factor y solamente integro de 0 a 2. Y ya está. Con estas dos técnicas se pueden resolver un montón de integrales que parecen imposibles al principio. Y bueno, profe, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy a mí me toca hablar sobre las integrales dobles, triples y el teorema de Fiombini. Y empecemos a hablar sobre la integral doble, que es una extensión de la integral simple y se utiliza para integrar una función de dos variables sobre la región del plano. Se representa como de la siguiente manera, donde f de x es una función de dos variables. La r representa la región del plano de xy y la dA representa el elemento de la diferencial del área. Cuando la integral doble se expresa como la integral integrada, se calcula integrando primero respecto a una variable y después respecto a otra. De la siguiente manera les voy a dejar como un ejemplo. Esto significa que primero se integra respecto a y después respecto a x. En las integrales dobles se utilizan para calcular áreas, volúmenes, masas, centros de gravedad o posibilidades en variables continuas. La integral integrada triple. Pasemos a hablar de esta, que se extiende en el concepto de la integral doble a funciones de tres variables. Se representa como donde f de x, y y z es la función de tres variables. La e es una región en el espacio tridimensional y la db es el elemento diferencial del volumen. En forma integrada se representa así. El orden de la integración indica que el orden que se realizan los cálculos de las integrales triples se utilizan para calcular ya sean volúmenes de sólidos, masas de un cuerpo, carga eléctrica o densidad en el espacio. Pasemos al siguiente tema, que es el teorema de Fiombini. El teorema de Fiombini, que es muy importante, establece que si es una función que si es continua en una región rectangular, la integral doble puede calcularse como una integral integrada en cualquier orden. Es decir, de la siguiente manera. Esto significa que se puede integrar primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y luego respecto a x. El resultado será siempre el mismo, que la función sea integrable en la región. El teorema facilita mucho el cálculo de las integrales dobles y triples. Voy a explicarles el método de resolución de integrales iteradas, dobles y triples
con fórmulas directas y por cambio de variable. Empezando con las integrales iteradas, que son, bueno, es una integral iterada es una integral evaluada múltiples veces y cada vez que se evalúa se hace respecto a una sola variable. Las integrales dobles, a diferencia de las otras, estas antes de definirlas hay que recordar que es una integral de una variable. Esta representa una sumatoria infinita de términos desde el punto X al punto A, hasta el X hasta el punto B. Si una función es positiva, la integral representa la suma infinita de áreas rectangulares que están abajo de la función, o sea, si están abajo, y por encima del eje X. Por eso, la integral representa el área bajo la curva desde X hasta A y desde la X hasta la B. La integral doble es una integral que forma dos variables. Puede ser X o puede ser Y o puede ser W o puede ser M, las que tú quieras, pero son dos. Con una región R en el plano XY. Pausa. Para concluir con las integrales dobles, estas se pueden resolver a través de integrales iteradas, a través de las primeras, o sea, con varias integrales de una variable, o sea, X, Y, M, W y así. Las integrales dobles representan sumas infinitas de términos y por ello se utilizan diversas aplicaciones como el cálculo de áreas y de volúmenes. Ahora vamos con la fórmula directa y el cambio de variable. En la fórmula directa, esta consiste simplemente en resolver la integral paso por paso, integrando cada variable. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que queremos calcular el volumen de una caja de 2 metros de largo y 3 metros de ancho. Les voy a mostrar. Vale, pues. Bueno, aquí tenemos la fórmula, que los límites son los 2, que es de los metros de largo, y el 3, que son los 3 metros de ancho. Ahora, primero hay que integrar el 3. Sería 1 por dy es igual a 3, y luego es el 2, que sería del límite 2, o 3 por 2 es igual a 6. Entonces, el área es 6 metros cuadrados. El método de las fórmulas directas, por ejemplo, nos podría servir en la vida en general, o sea, para calcular, por ejemplo, el terreno de una casa que sea rectangular, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar. El cambio de variable se usa cuando el problema tiene una forma un poquito complicada. Esta consiste en transformar las variables para que la integral sea más fácil. Les voy a enseñar un ejemplo, pero antes, imagina que quieres calcular la cantidad de pintura necesaria para pintar una pared de tu casa. En lugar de usar pues las coordenadas normales, vamos a usar coordenadas polares, que son más fáciles. Esto va a facilitar mucho nuestro cálculo del área para el círculo. Por ejemplo, esta es la fórmula. Suponiendo que el límite es 2pi y ese es el radio. Entonces sería el límite de R, que es el radio, por los 2 metros cuadrados. Esto nos da a esta fórmula, que sería de teta, que es igual a el radio al cuadrado por 2 al pi, que esto nos da igual a pi radio al cuadrado. Y ese es el resultado. Ahora vamos a ver la integral triple. Esta se utiliza para calcular el volumen o la cantidad dentro de un objeto de 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Su fórmula general es el límite de x por x y z por la derivada de v. Por ejemplo, aquí vamos a medir el volumen de una caja que mide largo 2, ancho 3 y altura 4. Aquí sería el límite de 2, el límite de 3 y el límite de 4. Por eso. En el paso 1 vamos a hacerlo por el 4, en el paso 2 vamos a hacerlo por el 3 y en el paso 3 vamos a hacerlo por el 2. Esto nos da a 24 unidades cúbicas. Para concluir, las derivadas triples, las integrales triples se usan para calcular el volumen del agua de un tanque, cantidad de aire en un cuarto y distribución de temperatura en un espacio. Por eso, las integrales triples son muy usadas en ingenierías y en físicas para medir cantidades dentro de un volumen. Como conclusión, las integrales dobles y triples nos permiten calcular áreas y volúmenes en problemas reales.
Se pueden resolver integrando paso a paso con fórmulas directas o usando un cambio de variable que les expliqué para simplificar los cálculos, para que sea más fácil. Lo que ayuda a aplicar las matemáticas en situaciones cotidianas como medir terrenos o volúmenes de agua. Gracias. A mí me tocará explicar la aplicación de la integración doble para el cálculo de áreas. Para el cálculo de áreas de una región plana D en el punto XY utilizamos la integral doble bajo una condición específica. La función dentro de la integración debe ser igual a 1. Matemáticamente se expresa así, donde dA representa una diferencia de áreas que puede ser de X, de Y o de Y, de X. ¿Cómo se aplica según la región proyectada? Para resolver esto debemos observar cómo está delimitada la figura en el plano XY. Existen dos casos principalmente. Regiones de tipo 1, límites verticales. Se usa cuando la región está encerrada entre dos funciones de X. Límite de X van un número a un número B constantes. Límites de Y van desde una función interior G1X hasta una superior G2X. Regiones tipo 2, límites horizontales. Se usa cuando la región está encerrada entre dos funciones de Y. Límite de Y van de número C a un número D constantes. Límites de X van desde una función izquierda H1Y hasta una derecha H2Y. Ejemplo, cálculo del área de una región parabólica. Hallar el área de la región R limitada por la parábola y igual a x a la 2 y la recta y es igual a x. En el primer cuadrante, identificar la región. Las curvas cortas donde x a la 2 es igual a x, es decir, los puntos 0, 0 y 1, 1. En ese intervalo, la recta y igual a x está por encima de la parábola y igual a x a la 2. Planteamiento, la integración tipo 1. ¿Cómo es más fácil definir la altura? En términos de x usamos la orden de y de x. Los límites de x externos van de 0 a 1. Los límites de y internos van desde la curva inferior x a la 2 hasta lo superior x. Resolver paso a paso. Paso A. Integrar interna respecto a y. Paso B. Integrar externa respecto a x. Resultado. El área de la región es 1/6 de unidades cuadradas.